Puedes jugar un rato al Bloodborne. Estoy escuchando una entrevista al doctor, ¿cómo se llama? Doctor Greer. Es un tipo que se dedicaba a la medicina, doctor de médico, creo. Vale, y un día le dio por los ovnis, vale, y se montó su secta como todo el mundo. Aquí todo el mundo quiere montarse una secta. No sé si destructiva, pero una secta, ¿no? De iluminados, de contactados, no se dedicó al tema ovni. Entonces es de los que menos confianza me merecen, pero bueno, como está diciendo, a ver qué dice. Nosotros nos estábamos pasando Yegargul. Yegargul, aldea invisible. No es por aquí por donde debería de venir, pero bueno, qué sé yo. Puedo venir por aquí también, puedo ir por aquí. Puedo dejar caer y... Hasta que tengo el documento abierto y el ordenador encendido. ¿Y sabes qué pasa? Que dices, ¿en qué momento escribí yo todo esto? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué te pones a hacer esto? No se puede apretar la X. Subirle un poco. It's the opposite of how it's portrayed in the media and the corporate media and in the internet search algorithms on Google and elsewhere. So I think it's a very big issue, and people who are on the inside, they operational and today black projects that are being run illegal. But these are guys who got pulled in. Maybe they were 3 Berets, special forces, those guys. They now admit that they're in a system that is completely and their money doesn't need. They have self-living. Last year, I was being driven around the California area in a vehicle that looked like a Denali, but it's armored. And the guy who dropped me off at my place, he was in that system. He said, "Thank you for what you're doing for those of us stuck on the other side." And he was referring to he and his brothers who were in these programs who, some of them have been there 30 years now, right? 25, 30 years. And they know now that it's a completely dangerous. Vale, y ahora aquí sabemos que ya recorrimos toda la parte de abajo, que aquí ya no están los cazadores. Vale. Vamos a intentar recorrer esto. Right? So that's, although talk about this in the Middle East, but we haven't needed oil in decades, so all that's going to go to the raw flesh. It's a huge change coming, and it's got to come very quickly now, given the state of the world. With the people that have control these ex-military personnel, what I've never really understood is how they can say certain things, but then when asked and pressed to elaborate further, they I can't talk about that specifically. Like, why is it that they can talk about certain things and there's other things that they can't talk about? Well, I can't speak for the ones that I'd have to make this without speaking, okay? The people who say that, if you look at the hearings last year, in Congress, up to these brief events, people like Mr. Grush and others, they don't understand that they can talk about anything related to the subject because the subject is considered a constitutional operation. There are no non-disclosure.
that pertain to it. That's the legal foundation for the whole disclosure project, which I actually started in 1993 when I was at the Briefing Director of the CIA. It was called Operation Starlight at that time, and it was North Carolina, the brief was CIA Director in sworn in. And so what we decided was once we could absolutely prove that the key people in our government here, as well as United Kingdom and some other countries, Canada, were being lied to or denied access or even threatened to look into it. At that point, our constitutional that these are illegal projects a priori. You can't enforce the National Security Act on it because you can't enforce the law around operation. That's by definition illegal and not being overseen properly by either the President or the Congress. So at that point, we have told every witness about it. Now, the whistleblowers I have understand this, that they can talk about anything. What they filter on, this is an important distinction, is information that isn't related specifically to this issue that may be associated, that is still top secret, and that would be covered under a non-disclosure agreement. So this gets into devils in the details of all this, which people find boring, but I think it's important for people to understand it. The other part of it is that fear. So some people, even on my team, they would talk about a certain amount of information, then they'll self-censor, not because they can't talk about it, but because they're sort of programmed not to, and they're afraid of consequences for them or their family. So the other self-censoring, I'm dealing with this a lot with Congress, senior folks who work like right hand to Senate Intelligence Committee, people like that, they can only tell their bosses, meaning the chair, co-chairs of these kind of committees, so much before they kind of lose them. One of the problems is a little bit like, what is that movie, A Few Good Men? I just don't know the truth. He goes, well, the truth, and goes straight to him like that. Algunos hombres buenos, en español. If you tell some of these guys who are just, they're basically, still have training wheels on learning about this issue, and these are senior members of the United States Senate and House, you tell them too much, they just shut down, or they become free. So, we have to be understanding the human limitations and part of my job is to keep pushing that envelope without breaking. It's hard because I'm holding information and intelligence on this that goes back 34 years now when I'm gathering 762 whistleblowers that I've debriefed with all their information. So how much do you say to them? And I know that this sort of self-censoring happens with these witnesses. It's like, I know that Mr. Rush was asked about, have people been killed? But the congressman that asked that question, I had previously briefed and assured him I know who had been, and Rush says, well, I can't talk about that. Information facility, we're top secret number, but that's not true. He could have talked about it, he should have, but he's getting some very bad advice right now. But and you don't understand it. You really have to go back and unpack it. You also have to have an inverse witness. Inverse witnesses are the ones who should know about it. They're more important than the ones who know about it. Because that's how you prove the operation. I mean, if you're the head of the Defense Intelligence Agency or CIA or the President or chairs of these key committees, and you're not told anything or you're threatened or you're inquired, that is proof that the operation is illegal. And that then liberates everyone who wants to talk about this. But you have to have that. You have to have that fundamental. And the proof, and I have it. They have this had access. Everyone in the world knows to that whole world. The Pentagon, when he was threatened, notwithstanding his high position to be the main source of intelligence, right? And he was told, you don't have a need for that. And this is the guy who told intelligence.
when you can prove this, then you make this conclusion. If you don't know what I just said, you're still wondering what the answer is. So I think that's because they're still drinking the false narrative that they're training under national security provisions, all the Homeland Security. Here's what you can say, here's what you can't. But you have to understand this deep context to be able to then realize what you can and cannot say. When I think this stated an answer, so I apologize. But no, that's still good stuff. When did you think this all started? When did it begin? Well, I mean, I think the secrecy on this probably goes back to the early 20th century. It's funny when Mr. Trump was president, where he presented the dissection of the slab with some intel, military people there, with some documents from David, and we got this a very interesting series of events. So I believe that there has been some degree of classification on this going back to the late 1800s, early 1900s, but the big action started obviously once we detonated the first atomic bomb and the ETs realized that we were an existential threat to life on Earth as well as potentially to them. That's when the modern era started. The whole thing went off the rails in terms of supervision in about 1956 and 60 when Eisenhower shut this off. So President Eisenhower, the reason he gave that famous speech when he left office, the military industrial complex, and a lot of people were going, well, the current Republican president had 5-star back then. World War II hero, industrial complex. His whole career has been military, right? It's because he saw how many corporate interests, let's call it fascistic corporate money interests, did take over the interests of the people of the United States government, where he was being pushed aside and he was being denied access. And if you don't take my word for this, we have a witness who was an Army communication specialist on the signal corps of the White House, knew Eisenhower, and Eisenhower directly told him what had happened. This was 59 and 60. So we know that somewhere between the mid-50s and 60s, Eisenhower lost control of these programs. They went deep black, illegal, and they have never been under proper supervision. So you can crack it. I've been able to crack it all the way back almost, what's that, 65 to 70 years. This was roundabout when they were testing atomic bombs, around about the same time was when there was UFOs crash landing in Roswell. Now, this is one thing which I was always curious about. Is just a correction. You don't go to interstellar space. You can't navigate electrical. My friends that are pilots and navigate electrical stuff in Mexico, and F-18 or Airbus 321, they were down. These armies were down. They were ET craft with a type of and they were developed based on what Tesla had done on scalar electromagnetic systems, and what they learned about EMPs, electromagnetic pulses that go out to detonate an atomic bomb. Those weapons, the early ones, were not very accurate, but they were good enough to hit the ones down in Mexico in the 40s. They sent stored dozens of generations so they're illegal. The nuclear non-proliferation treaty clearly forbids electromagnetic pulse weapons because of how dangerous they are to prevent their component of the nuclear blast. But it's basically you're taking out, without the nuclear blast, you're taking out that aspect and then weaponizing that attack. And that's what we're called traffic down. So they don't just accidentally crash. I don't know of any that have been crashed because of a malfunction. I think they've come down because of target. And I think at this point it's well
And you believe the reason behind us targeting them was to investigate and try and reverse engineer the technology, didn't it? Well, I think there are two big reasons. One, I had a naval intelligence guy approach me once back in the probably mid-90s. I was given a presentation. He pulled me aside. He says he had been present when we used those weapons to target these objects. And by the way, our archive at the release has 122 of these down cases. Many of them are direct witness testimony. And that's an archive for anyone who's listening to see. It's at the Disclosure Project, Intelligence Archive, DPI, archive.com. But what I learned from this is that they not only wanted to get the technology to reverse engineer and study it, they didn't want the ET to be known to outside of the public until they could control and control. Qué útil esto son, Dios. ¿Qué reglas estaremos jugando en estos juegos? Their guidance systems and their propulsion systems, their physics, are disrupted when an EMP goes out that has a scalar component. Now, what most people don't know, and we have a GE physicist on our team that has 6 PhDs, and his specialty and works generally, and he knows that when you detonate, have an EMP embedded at it is called a scalar signal, which goes faster than the speed of light, right? It's a scalar signal. A normal electromagnetic wave is still a waveform like this, right? Propagating through the vacuum at 186,000 miles per second. A scalar is, they call it longitudinal, is a point that energy that goes out in straight line. And there you have a problem. Now you're going beyond the speed of light. And you're crossing into the area of communication physics dealing with extraterrestrial vehicles system. And that, another reason, so they wanted us to stop using those things. Military guys, they let you tell you, we're going to be in the nuclear armory with the Soviet Union. And so it's not. We have 78 years as the general has absolutely wanted us to stop using it. And if you look at the case file that we have, there is a preponderance of these ET objects surveilling and going over and over. So it's not just nuclear bombs, but nuclear processing facilities, even nuclear energy facilities. They know how dangerous it is. And they know that civilization vanished on other planets. And so that is a surveillance on their part. So again, I know you're going to ask a question. Topicazos de siempre, los topicazos de siempre. Alienígenas preocupados por bombas atómicas, ¿sabes? Siempre contando lo mismo. Ahora vamos a ver. Vamos a ver si yo consigo. Te diré. Recuperar esos secos.
Lago Arcano. Esto ya lo reconozco. Esto sí ya es la cárcel Hipógeno. Vale. Ver un poco la zona de miserias.
ver esto. Bueno, está mal. Patrullando la ciudad. Estoy seguro de que aquí salen perros, ¿vale? De este carro. Salen perros de esta mierda. Bloque de piedra de sangre. Estamos estudiando aquí. Emma no sé qué. Yo diría que esto fue llegar con la ciudad invisible. Ahora mismo creo que solo nos quedaría el jefe, que está al fondo. De todas maneras tenemos que volver. Ir hasta el fondo para ver que no nos dejamos nada. ¿Fue imposible? No. No. Es que el problema, el jugar con gente también tiene esa contra, ¿vale? Que luego juegas solo y es como si no hubieses jugado. Vale, te conoces el escenario, pero no te lo conoces igual. No te lo conoces igual. ¿Vale? Es otro rollo. Pero después, una vez te lo pasas solo, ya no te resulta tan difícil. Porque ya te lo aprendes y ya más o menos. El problema es ese, que ya a partir de la mitad del juego más o menos, normalmente tratan, hablando del Bloodborne, siempre recurría a algún amigo. Vale. Decía, mira tal, estoy en tal sitio, pásate por aquí. Pues ahí está el jefe. Al jefe no vamos a ir ahora, podríamos intentarlo. Vale, pero yo creo que una vez ya pases de ahí ya es el jefe. Vale. La luna ahí toda gigantesca, todo. Eso no lo vamos a hacer ya para no perder ese nivel.
Pero la idea es esa, que cojas el atajo, el teletransporte y ya vas corriendo para abajo. Lo pusieron para eso justamente. Para que te puedas saltar todo el escenario. Te bajarías por aquí. A ver, no. Incluso más abajo. Aquí más abajo tiene que haber. Si te dejarías caer de este puente y ya irías corriendo para abajo. Entonces, vamos a usar una de estas que no la usamos nunca. Y bueno, llegar Ghoul con la tontería, otro escenario hecho. Llegar Ghoul con la tontería, otro escenario hecho. No, es que es imposible porque tal, no, es que al final estos juegos son muy retro, en el sentido en el que te los tienes que saber. Los juegos antes eran así. Bienvenido a qué es lo que Era más saberse el juego que otra cosa, que saber jugar. Muy bien, déjame hacer. Vamos a seguir subiendo la vitalidad. Adiós, querido cazador. Encuentra. Vamos a ver si tenemos consumibles aquí. Lo dudo. Pues sí, tenemos. Entonces tú vienes aquí. Reparar el arma nunca está de por demás. Vamos a ver si tenemos algo que poner nuevo. Que a veces pasa. No siempre, pero no, aquí no tenemos nada. Lo único que podemos hacer es poner esta que aumenta el ataque con sangre, dice. Bueno, en el segundo hueco también miramos a ver. Nada, y en este qué sé yo, podría pasar. Ahora en la pistola. ¿Qué runa tenemos? Hemos he puesto de lo de luna, se me olvidó quitarlo. Y vamos a aprovechar y vamos a subir otro. En el edificio electivo. O sea, los videojuegos no hace falta que tengan sentido, sino que tengan cierto grado de coherencia interna. Porque esto por ejemplo, aquí no está en ninguna parte. ¿Vale? ¿Y cómo llegamos aquí? Pues no sé qué tal. Dejándonos atrapar por un bicho que nos teletransportó específico. Porque teníamos una piedra que nos dio un tío en un bosque. ¿Vale? ¿Tiene sentido en sí mismo? No, pero es un recurso de guionista barato. Pero tiene sentido dentro del propio argumento del juego, de la temática del juego. ¿Se entiende? Pues es así, ¿lo tienes que aceptar? Sí. Es aceptable porque el juego ya... Un videojuego es una cosa que se sustenta por sí mismo, ¿vale? Que tú dices, oye, yo le doy a la palanca y
Y otra cosa es que tenga un bug. Lo que se valora en el videojuego es que esté pulido. Para que yo le dé la palanca, camine y no atraviese el suelo de repente y se caiga. Que eso a veces pasa. Pero eso ya es un fallo. No, es que tiene que ser todo perfecto, todo... Hombre, cuanto más coherencia interna, más inmersivo es, porque tú ya te puedes meter más en el videojuego. Entonces, bueno, esto tiene sentido dentro de la propia lógica del juego. ¿Vale? Teniendo en cuenta de que va de esto y del otro, y de aquello, y de no sé qué, ¿vale? Pues lo mismo da que te da lo mismo. No sé, es como ver Regreso al Futuro, ¿eh? Y decir, no, pues que los viajes en el tiempo no existen. ¿Se entiende? Pues que la película va de eso, tío. Así me van a acabar matando con la chorrada. Me encanta esto. ¿De dónde habrá salido esto? Pues di que no te gusta Regreso al Futuro y ya está, ¿sabes? ¿Me entiendes? Punto. No me gustan los videojuegos, pues ya está, ¿sabes? A mí no me gusta la petanca, no me gusta el fútbol, no me gusta, qué sé yo. No me gusta ver fútbol, no es que no me guste el fútbol. Vamos a ver si me explico. No me gusta la costumbre de, sobre todo porque lo he tenido que sufrir, de la gente que ve fútbol en bucle, ¿vale? El rollo de ser un... O sea, yo aquí soy un cojín más en el sofá, ¿vale? Yo ahora mismo estoy tirado en un sofá cama jugando a esto, pero soy un cojín activo, eso es lo que te quiero decir. Tengo que pensar, me estoy esforzando un mínimo. A eso es a lo que me refiero. No porque sea la actividad más activa del mundo, ¿vale? No porque yo esté haciendo ejercicio con esto. Pero por lo menos Bienvenido estoy a activo casa, ¿qué es mentalmente, lo que... ¿vale? Y psicomotrizmente. Muy bien, déjame hacer... Adiós, que le encuentre... Vale, pues no sé, podremos comprar algo más. Monedas de estas. Pues vamos a intentar matar a... ¿Cuánto llevamos ya? 10 minutos, nos dará tiempo. Vale, entonces sí, ahora sí hay que coger el atajo porque se llega antes, ¿vale? Ahora vamos derechitos al jefe. Sí, yo de dónde salió esto.
Vale. O sea, esto está pensado para eso, ¿sabes? Para que hagas esto. Vale, y no te tengas que matar pensando. Lo que pasa es que yo esto no sé si tendrá salido. Deberían de dejarte caer por aquí. Lo primero es ir y matar a esas tías. Por eso te las ponen en la inicia. A mí esto la verdad es que no me gusta demasiado, es como muy gore. Bueno, no está mal, pero como muy... Buah, ahí la criatura de cadáveres, el que sale de un eclipse. No, no es de mis diseños favoritos, ¿vale? No me flipa, ¿vale? Pero bueno, entiendo que también dentro de lo que va el juego, pues bueno, algo que da mucho asco. Que no debería de resultar difícil, lo más seguro es que nos mate, pero tiene su truco, ¿no? No es un enemigo muy rápido. Estos jarroncitos de mierda. Eso no lo sabía, eso es nuevo. Se ve que una quedó viva. Y ahora debería de caer por sí sola. Allá arriba, no quedó viva. Y no sé si se nos habrá quedado algo. Aquí, pero bueno, podemos volver en cualquier momento.
esto tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, ¿vale? Inspeccionar momia. Es un montón de gente loca con la jaula esa en la cabeza, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegas al último escenario del juego? Así. La pesadilla de Nemesis. Ah, no, el edificio electivo. Entonces, el edificio electivo planta 2. Primero, antes de nada. Y ya tú ves, no es un jefe que cuesta mucho si estás atento. Mira que miré y recontra miré. Y bueno. Entonces, ¿qué? ¿Tan difícil es? Yo creo que aquí lo realmente difícil, como en casi todos los juegos... Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, el jefe final de Elden Ring a mí me parece excesivamente difícil. O sea, Elden Ring tiene una dificultad que te fuerza... eso también existe, ¿no? En todos los juegos de Miyazaki. Pero especialmente ya en el Elden Ring es especialmente notorio cómo tú tienes que romper un poco, cómo te obliga un poco a romper el juego. ¿Vale? Ellos para mí no son enemigos que tú puedas vencer puramente por habilidad. Todo se puede vencer por habilidad, pero... Subo un nivel y me voy. Segunda planta del edificio electivo, entonces ya lo tienes aquí. Me acordaba de eso. Pero nosotros vamos a la primera y subir de nivel. ¿Sabes? Lo que más me jode no es que no es que me den, sino cómo me interrumpen el ataque, ¿sabes? Cómo te tiran al suelo y te hacen perder el tiempo. No es de mis diseños favoritos. El de Brietas está guapo. El del emisario celestial es simpático. Vale. En general, no sé, es que yo Bloodborne lo disfruto por la ambientación, ¿vale? Más que nada. No por, no por los jefes ni los combates, que algunos están guapos. Lady María es un jefe que está guapo. Ludwig, sí, es un buen diseño terrorífico. Pero el renacido me parece un poco vasto, ¿vale? Bienvenido a qué es lo... Muy bien. Hagamos Pero que ¿por qué los te ecos sientas? sean tu Pero fuerza. no sé, es que Déjame acercarme. Ahora, cierra. nos falta todavía. Eso puede, con el mando de PS5 no se puede apretar la X, tío.
Entonces, para aprender a jugar, sí, a lo mejor conviene jugar solo. Ahora lo repito. Me estoy viendo. Para aprender a jugar, a lo mejor sí te conviene jugar solo. Vale, siempre aprendes cosas jugando con gente y viendo gente jugar. Pero para aprenderte el mapa y todo eso, para saberte el juego y para pasártelo bien de verdad jugando con gente. Como te lo pasas mejor en estos juegos, especialmente los anteriores a Elden Ring. A Elden Ring, yo creo que incluso el mundo abierto le jode un poco la experiencia online, porque el mundo abierto lo que hace es que tu partida pueda ser muy distinta a la de otro jugador. Entonces siempre te encuentras con eso, con que, mira, yo es que eso no lo estoy haciendo ahora, ¿sabes? Estoy en el otro extremo del mapa pasándome una cosa. Pero los juegos anteriores al Elden Ring, los que tienen modo online, obviamente, no el Sekiro, yo creo que se disfrutan mejor con gente. Se disfrutan más con gente. Es verdad que la dificultad de los jefes sube, Bienvenido a casa, porque el querido. juego tiene ¿Qué esa es lo que mecánica que te lo pone más difícil cuanto más gente hay. Muy bien, déjame Pero... Pero en el Elden Ring es peor, ¿vale? Porque hay muchos jefes. En el Elden Ring sí es verdad que hay un montón de jefes Adiós, que encuentra tu... que tú dices, tío, me lo paso mejor con la lágrima mimética, ¿sabes? Incluir el tema de las invocaciones y tal. Que para mí no ha sido una forma de hacerle la competencia al Final Fantasy, ¿vale? Seguramente en versiones, como hace Renala en el propio juego, en versiones posteriores ya podrás invocar dragones y mazmorras y de todo. Yo creo que eso lo incluyeron, sí. Tú puedes decir que hay una necesidad de tener un apoyo sin tener que recurrir a un amigo y tal. Vale, de acuerdo. Pero ya estaban los NPCs, ¿vale? No te hace falta tener una invocación como tal, ¿sabes? Un espíritu que te ayuda. Yo creo que eso es para hacerle la competencia al Final Fantasy, ¿sabes? Para, como diciendo, mira, es que aquí también tienes de todo. Tienes invocaciones, tienes magias, tienes... Entonces no descartaría que llegasen a sacar un Elden Ring 2, pero ya por competir contra Square Enix, ¿sabes? En fin, esto se acaba. Chao.